Y hoy en esta fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona principal de la América Latina, la lectura es tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloríese en el Señor. No es hombre de valor probado el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien Dios recomienda. Oh, si me pudiera soportar un poco de desatino, mas sí soportarme. Estoy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado con un esposo único, como una virgen pura, os he presentado a Cristo. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Semejante será el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo y de la esposa. De ellas 5 eran necias y 5 prudentes. Las 5 necias, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite consigo, mas las prudentes, con las lámparas, tomaron aceite en sus vasos. Como tardase en venir el esposo, se adormecieron todas y se durmieron. A la medianoche sonó un grito, he aquí el esposo que llega, salidle al encuentro. Despertaron entonces todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pues se apagan nuestras lámparas. Respondieron las prudentes, no sea que no nos baste para nosotras y para vosotras. Mejor es que vayáis a los que lo venden y compréis el que os falta. Mientras iban estas a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo, no os conozco. Velad pues ya que no sabéis ni el día ni la hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hoy, en vez de la misa dominical, entonces tenemos del 14 domingo después de Pentecostés, tenemos la fiesta de Santa Rosa de Lima, siendo la primera patrona de toda la América Latina. Entonces, para ponerle en contexto, quiero recomendarles primeramente un libro que estoy leyendo, que es fascinante y súper bien escrito. Entonces, se titula Los Hechos de los Apóstoles de América, por el padre José María Iraburu. Entonces, se puede descargar en internet, pero es un libro que cuenta pues, toda la providencia divina en la conquista y evangelización de las Américas. Ustedes saben que eso fue por la providencia de Dios quien levantó a España desde las ruinas de la cautividad musulmana, ¿verdad? En la reconquista de la península, pues llegan a ser luego los mejores evangelizadores del mundo, con una misión muy especial y muy providencial. De modo que la mayoría de los católicos en el mundo hoy en día son gracias a la misión evangélica de la Madre Patria de España. Entonces Dios siempre provee en tiempos de crisis, como eran los siglos XIV y XV, terminando en la Revolución Protestante. Dios entonces luego escogió a España, dándoles santos o nacidos o muertos en el siglo XVI, más de 30 santos, y que luego plantaron en ese mismo siglo o 2 siglos, entonces 8 santos aquí en las Américas, en la Nueva España. Entonces esta es nuestra gloria y les recomiendo otra vez este libro de los Hechos de los Apóstoles de América. Buenísimo libro para meditar. Entonces Santa Rosa de Lima nació en Perú en 1586 y su nombre de pila era Isabel. Pero cuando vieron su rostro así sonrosado y hermoso como una rosa, le pusieron por apodo Rosa. Así que ella dedicó luego a Rosa de la Virgen María, como fue confirmada por el Santo Toribio, entonces con este mismo nombre. Ella entonces, siendo muy hermosa, entonces tenía una hermosura más grande de su alma, dedicando mucho tiempo como niña pues a la oración y a la meditación. Entonces, y un día, rezando ante la Virgen con el niño Jesús, escuchó que Jesús le decía, Rosa, conságrame a mí todo tu amor. Sé la esposa de mi corazón. Entonces, en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesucristo
y al huir de su hermano, decir que muchos hombres se enamoraban perdidamente era por la atracción de una larga cabellera o de una piel muy hermosa. Ella se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro cubierto con un velo, para no ser motivo de tentación para nadie. Quería dedicarse únicamente a amar a Jesucristo, y por eso renunció una y otra vez las propuestas de matrimonio que le hicieron los hombres y de parte de su familia. Entonces, contando su historia, voy a hacer unos comentarios para que lo apliquemos a nuestra vida. Entonces, la primera lección que podemos sacar de la vida de Santa Rosa es que todos vivimos para casarnos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Es el único esposo de nuestra alma, el único que nos puede llenar y hacer felices definitivamente. Entonces, los que están llamados al matrimonio en esta vida, están llamados a un medio para llegar a las eternas bodas con Dios en el cielo. Pero tanto tu alma como la mía está hecha para ser casada con Dios. Así seremos, no hay matrimonio en el cielo. Entonces, que recordemos este primer punto, que lo que hagamos en esta vida es simplemente un medio. Y si es así, debemos tener la preferencia y desear y esperar que sea nuestra vocación la de la vida consagrada. Es decir, de casarnos con Dios, que nos hace felices, no solo que es el camino más seguro y rápido a la felicidad eterna, y también a la felicidad en esta vida, porque es un matrimonio real, que se siente en el alma, que repito una y otra vez que como célibes no hacemos un sacrificio, ¿verdad? Recibimos el privilegio divino de casarnos con Dios, cuya presencia se siente en el alma, si uno se dedica a vivir este matrimonio con la oración cotidiana. Entonces, San Juan Bosco decía que una tercera parte de la raza humana tiene una vocación o religiosa o sacerdotal. Pero ¿cuántos no contestan al llamado? Y con muchos pretextos mundanos, como el rico joven, ¿no? Que tenía muchos bienes que no quería dejar para seguir a Cristo. Entonces, tenemos que pensar primeramente en nuestro único fin, que es amar a Jesús y ser casados con Él por toda la eternidad. Luego, la segunda lección es de ver cómo ella no quería estar en ni ser una ocasión de pecado. Entonces, ella, y vamos a ver, que hizo penitencias extraordinarias para conservarse pura y para hacer reparación por los pecados del mundo. Penitencias que en gran parte no podemos imitar, ¿okay? Pero si ella hizo tantos sacrificios extraordinarios, ¿a poco no podemos hacer los ordinarios? De ojos que no ven, corazón que no siente. Es nuestra obligación de guardar la vista, ¿verdad? Mientras andamos en la calle, pues en este mundo. Como es la obligación de la mujer no presentarse como ocasión de pecado, vistiéndose de una forma inmodesta y provocativa. Vemos cuánto esfuerzo hizo Santa Rosa, ¿verdad? Que nos inspire pues a hacer los sacrificios que debemos hacer para mantenernos en gracia. Luego, aunque se propuso ir de monja agustina, luego se puso ante la Virgen, aconsejándose con ella, proponiéndole esta propuesta, cuando no podía levantarse. Y sintió por instinto profético de que no aprobaba, digamos, la propuesta. Y cuando dijo entonces a la Virgen, oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de esta idea. Y tan pronto pronunció estas palabras, quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Aquí está la tercera lección. Antes de hacer una decisión importante, aconsejarse con Dios. De tomar todas las decisiones importantes de rodillas y con una santa resignación, porque los planes de Dios no son los nuestros. Uno decía, si quieres hacer a Dios reírse, cuéntale tus planes, ¿verdad? Porque pues no van a salir como pensamos. ¿Por qué? Porque Él tiene planes 1000 veces mejores para nosotros, para nuestra santificación, para conformarnos a Cristo. Mientras cuantos de nosotros nos quejamos, ¿verdad? Antes la incertidumbre de esta vida, con mucha ansiedad,
a veces simplemente confiar en Dios. Como Santa Rosa, que ahora ha hecho esta promesa de virginidad a Dios, pero se va a quedar en el mundo. ¿Cómo va a cumplir con este voto? Todavía no sabe, pero está contento nomás de seguir las indicaciones de Dios. Como Abraham, que dejó a su patria para ir a donde no sabía, ¿verdad? Un lugar desconocido. Y así obedeció prontamente a Dios. Bien, luego, entonces, entonces vino a saber que recibió como una señal de una mariposa, blanco y negro, que debe de ser dominica, entonces, pero de la orden terciaria, es decir, los que viven en el mundo, pero siguiendo la regla de Santo Domingo. Entonces ella tomó como patrona a Santa Catalina de Siena, quien tuvo una vida igual, de consagrada, así, terciaria, pero viviendo en el mundo. Entonces ella luego, por el miedo de que la gente le admirara, como la llamaban ya, pues la santa, entonces ella, sabiendo que es tan peligroso como la vanidad y el orgullo para la vida espiritual, entonces se fabricó una pequeña habitación en el solar de la casa, donde vivía, y ahí se dedicó a practicar por largas horas del día y de la noche sus meditaciones, penitencias y muchas oraciones. Allí pasará el resto de su vida y solamente saldrá para ir a misa o a socorrer a algún enfermo. Esa es la cuarta lección. ¿Cómo aprendió a ser santa en sus circunstancias diferentes o difíciles? Pues viendo y leyendo la vida de otros santos, como Santa Catalina de Siena. Ustedes saben, les recomiendo siempre este libro de las vidas de santos del padre Eliezer Salesman, de 4 tomos que están en el sitio de EWTN. Si ponen EWTN Santoral, ahí sale también. Libro buenísimo para estudiar los santos de cada estado de vida. Los que vivían en el mundo, que eran casados, que eran viudas, que eran jóvenes, que eran grandes pecadores, que necesitaban más de una conversión en su vida. Entonces, ahí están, pues, como dice San Pablo, sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Y así Dios siempre nos da santos para imitar. Y también, entonces, es una santa que vivió en el mundo, pero sin seguir al mundo. Acuérdense que es uno de los enemigos en contra de nuestra fe. Y que tengan mucho más miedo del mundo y de la carne que del diablo, ¿verdad? Entonces, el mundo es más presente en nuestra vida para así provocarnos a pecar que el diablo, por ejemplo. Entonces ella pues tuvo tanto cuidado de evitar las ocasiones de pecado, incluso la vanidad espiritual, de ser estimada y aparecer y ser amada por los demás. Entonces su preferencia era de estar con Dios a solas en oración. Y eso entonces es la lección para nosotros. Tenemos que vivir en el mundo igual, como ella. Ella, otra vez, hizo sacrificio extraordinario para mantenerse en la oración habitual, de recogimiento, de contemplación. Y nosotros, el que ora se salvará, el que no ora ciertamente se condenará. Ahí está la promesa, ¿no? Entonces, si no hacemos la oración cada día, no podemos perseverar en la gracia de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a pasar en oración cada día? ¿Qué es el plan? ¿15 minutos, 30 minutos? Ella pues hizo una ermita, digamos, en su casa. ¿Y nosotros? Qué gusto me da ver que en muchas casas hay un altarcito, un oratorio, un lugar para rezar el rosario de familia, un lugar de recogimiento. Pero si no hay, pues ya es tiempo de poner algo así en su casa. O sea, la decisión, ¿cuándo voy a ir a misa este día? Siendo el momento, la hora más importante que podemos dar a Dios, que nos pidió eso, ¿no? A los apóstoles. ¿No pudisteis pasar 1 hora conmigo? Eso es lo que la tarea más importante de nuestra vida. Entonces, ¿qué es nuestro plan? Entonces, luego, ella, su padre, el padre de ella, entonces, fracasó en su negocio y la familia quedó en gran pobreza. Rosa se dedicó, entonces, durante varias horas de cada día a cultivar un huerto en el solar de la casa y durante varias horas de la noche a hacer costuras para ayudar a los gastos del hogar. Ahí la quinta lección
es de que tenemos que trabajar para evitar la ociosidad y para servir al bien común. Que la vida de santidad no consiste en simplemente estar siempre en el templo sintiendo consuelos espirituales. No, entonces tenemos que hacer lo que no nos agrada, lo que es difícil, de trabajar para servir a los demás. Nadie está excluido, ¿no?, de este deber. Y recordamos que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Cuántas veces la tentación nos gana en esos tiempos ociosos? Cuando podemos estar pues, leyendo un libro de los santos, como dice San Jerónimo, de dormirse con la Biblia en la mano, ¿verdad? Pasando esos momentos de tentación, más bien ocupados en las cosas de Dios. O como vi un día, pues unas monjas que me parecían muy santas, ahí de fila, de espera en el arzobispado, y ahí estaban cosiendo. Y trajeron sus cosas de costura para seguir trabajando, mientras estaban esperando, para no perder pues, un minuto en el servicio de Dios y dejar pues, la ociosidad, la tentación, a las vanidades, y etcétera, ¿no? Bien, luego, entonces también tuvo muchos ataques. El demonio le atacaba de muy diversas maneras, y las tentaciones impuras la hacían sufrir enormemente. Además, le llegaban épocas de terribles sequedades espirituales, en las cuales todo lo que fuera oración, meditación o penitencia le producía horror y asco. Y fuera de eso, la gente se burlaba de su comportamiento, y los mismos familiares la consideraban equivocada en su modo de vivir. Alguna vez le protestó amorosamente a Jesucristo por todo esto, diciéndole: Señor, ¿y a dónde te vas cuando me dejas sola en estas terribles tempestades? Y oyó que Jesús le decía: yo no me he ido lejos, estaba en tu espíritu, dirigiendo todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad. Ahí está la sexta lección, que si no hicieres penitencia, todos igualmente pereceréis. Que este mundo, esta vida que tenemos breve aquí, en este valle de lágrimas, es nomás una prueba de que si amamos a Dios. Y sin la tentación no hay prueba y no hay virtud. Me acuerdo un señor que me decía que no sabía qué confesar, pasaba su día nomás leyendo, orando, trabajando en varias cosas. Pero sucede que era padre de familia y nadie le soportaba. Entonces todos se habían ido de la casa porque era un hombre insoportable. Entonces parecía muy virtuoso sin la tentación, pero entre la tentación se prueba la virtud. Por eso Dios nunca nos va a dejar o quitar, digamos, la tentación. Siempre la vamos a tener. Es su voluntad, para que así, luchando, probemos nuestro amor para con Él, ¿no? Y hasta las santas más inocentes y puras tuvieron que luchar en contra tentaciones de impureza, por voluntad divina, para que probaran que amaran más a Dios que a la carne. Bien, y pues la vida de santidad no es en sentir consuelos, sino en obras, ¿verdad? Obras son amores y no buenas razones. Bien, luego sus penitencias, que eran muy extraordinarias, más admirables que imitables, pero escuchemos un poquito de lo que hizo ella, por amor de Jesús, ¿verdad? Sacrificándose por Él, quien se sacrificó por ella. Y dice, su ayuno era casi continuo, su abstinencia de carnes era perpetua, comía lo mínimo necesario para no desfallecer de debilidad, y a unos días de mayores calores no tomaba bebidas refrescantes de ninguna clase, y aunque a veces la sed la atormentaba, le bastaba mirar al crucifijo y recordar la sed que Jesús tenía en la cruz, para tener valor y seguir aguantando su sed por amor de Dios. Dormía sobre duras tablas con un palo por almohada. Alguna vez que le empezaron a llegar deseos de cambiar sus tablas por un colchón y una almohada, miró al crucifijo y le pareció que Jesús le decía: mi cruz era mucho más cruel que todo eso. Entonces, ella pues hizo muchas penitencias, y digo extraordinarias, ¿no? Porque la penitencia tenemos que manejar según nuestros deberes del estado de vida, según la salud, por ejemplo, que uno tiene. Pero ella también aceptó las enfermedades que Dios le mandaba. A veces son las mejores penitencias, es simplemente aceptar nuestra flaqueza y falta de salud
y ser humillados así por ella. Entonces, pero decía ella, si ustedes supieran lo hermoso que es un alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios. Y ahí está la clave. Entonces tenemos que hacer penitencia en contra de nuestros puntos débiles, en contra de lo que sea una ocasión de pecado. Si esta alma tan pura y sus sacrificios tan extraordinarios, ¿a poco no podemos apagar la tele? ¿Vamos a morir de aburrimiento? Pues no. Entonces podemos, si es una ocasión de pecado, entonces tu ojo, quítatelo, ¿verdad? Apagando la tele, apagando el internet, apartándose de las ocasiones de pecado que te tientan más, ¿no? Entonces ¿qué más podemos hacer? La iglesia nos manda a abstenernos de carne a lo menos cada viernes. Y es cada viernes del año, no solamente de Cuaresma. Esa es la ley universal. Pero en México, tanto en los Estados Unidos, hay la posibilidad de sustituirlo con otro sacrificio. Pero obliga un sacrificio a lo menos una vez a la semana en los viernes, al día que el Señor nos murió por nosotros, ¿no? Entonces, de abstenerse de carne, de ayunar de vez en cuando, de dejar algo de agrado, de bañarse con agua fría, de rezar con los brazos extendidos. 1000 cosas que podemos hacer para mortificar la carne, que son cosas tan pequeñas en comparación con lo que hizo Santa Rosa. Y lo hizo no solamente para mantenerse pura, sino también para purificar al mundo pecador. Eso es lo que dijo el Papa Inocencio IX, dijo de esta santa: probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Y así fueron los comentarios del padre Hinen, que nos comentó hace unos días de su viaje a Perú. Fue una diócesis donde 85% de los peruanos van a misa cada domingo, en comparación con nuestro 10% aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces un pueblo, en pueblos más fieles, puede tener más fe. Y si nos preguntamos de dónde viene la fe, tiene que trazarlo siempre desde de los santos antepasados. No solamente que dieron su ejemplo, sino que también ganaron las gracias para las generaciones futuras. Entonces, dice ella antes de morir: nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto como lo que yo estoy sufriendo. Pero Jesucristo me concede valor para soportarlo todo. Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de oración mística, con la mente ya más en el cielo que en la tierra. Y es la última lección de que siempre nos basta la gracia de Dios, que mañana morimos, que esta vida es nomás para ganarnos al cielo. Y vamos a salir con los méritos que habremos ganado en este mundo. Y ya, al fin de la vida, ¿no? Y entramos en la eternidad. Entonces, ella sabía que iba a morir en una fiesta de San Bartolomé. Entonces, y el 24 de agosto, en 1617, cuando tenía solamente 31 años de edad, así murió en el olor de santidad. Su funeral fue atendido por todos los conventos, obispos, como si fuera pues un obispo. Y como si fuera un virrey también, porque salían todos de los oficios públicos para venerar y honrar a esta santa joven que en una vida tan breve pues creció a ser tan grande de santidad. Entonces nosotros mañana morimos, tal vez ya tenemos más de 31 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué daremos a Dios cuando mañana le entreguemos nuestra vida? Santa Rosa de Lima ruega por nosotros.